boa tarde, boa noite também, que estamos aí confusos. Vamos decolar aí, né? E nessa mesa, estamos na mesa agora, o futuro da formação psicanalítica. Eu sou Carlos Eduardo de Souza, candidato da Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro e membro OCAL. Quero, de início, agradecer a diretoria do OCAL pelo convite, que veio através da Ana Maria Córdoba, que me ajudou a escolher estar nessa mesa sobre formação psicanalítica, porque eu estou aqui concluindo a minha, né, que é um peso, uma responsabilidade, que para todo fim tem um começo. Né? Agradecer também a Elisa Cassatia, que, próxima aqui, ajudou e está presente hoje aqui nessa coordenação. Né? E também, há pouco estava falando com ele, o Alexandre Pantoja, que me pegou aqui no finalzinho para estar presente nesse evento. E é muito bom aqui rever muita gente que estava no encontro Ipso OCAL ABC, né? E também a oportunidade de ver muitos de outros momentos pré-pandêmicos. Né? Bem, nessa mesa nós temos os seguintes trabalhos: sonhos no processo de amadurecimento psicanalítico, da mesa ao divã, um caminho percorrido, análise didática em meio à Covid-19. Duas colegas, as duas primeiras, vão apresentar individualmente e vão ter o tempo de 12 a 15 minutos para a apresentação. O grupo das colegas peruanas vai ter um pouquinho mais de tempo, porque elas vão apresentar um vídeo também, elas estão em número maior. E, no final, abriremos para as discussões e para as considerações. Né? Bem, estamos prestes a presenciar trabalhos de muito envolvimento emocional, de muita coragem ao mergulhar na intimidade objetiva nos consultórios, nas casas, e psíquica, sonhos e associações dos candidatos aqui. E também de muita criatividade. Para início, então, no primeiro trabalho, eu vou chamar agora Leslie Alejandra Mendoza, da Associação Psicoanalítica Mexicana, licenciada em Psicologia por la Universidad Autónoma del Estado de México, acreditó la especialidad en intervención clínica psicoanalítica en la Universidad Autónoma del Estado de México, analista en formación por la Asociación Psicoanalítica Mexicana, experiencia como docente en diversas instituciones educativas en la ciudad de Toluca, práctica clínica con adolescentes y adultos. Bueno, vamos, Leslie. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Muy buenas tardes a todos. Les comparto mi trabajo. Sueños en el proceso madurativo del psicoanalista. Comienzo con un epígrafe que dice así: miro dentro del espejo, me veo a mí misma, estoy sobre mí, necesito espacio para mis deseos, tengo que buscar dentro de mis fantasías. Sé que tan pronto llegue, todo eso es posible, porque nadie tiene que esconderse más allá de lo invisible. Solo siente y date cuenta. Estoy en ti y tú estás en mí. Es hora. Es una cita de una canción de Michael Cretu. El sendero transcurrido hasta ahora en la formación como psicoanalista me ha brindado ciertas impresiones que desarrollaré a continuación. He llegado a concebir el tránsito para devenir analista es semejante al proceso madurativo que emprende un bebé al nacer y del que se espera logre conquistar la adultez y autonomía. Equiparo la formación analítica con el nacimiento subjetivo e identitario al que aspira después de atravesar cada una de las etapas del desarrollo. Los procesos de simbiosis, idealización y ambivalencia
van apareciendo con mayor intensidad en los primeros semestres, tal como ocurre en los primeros meses y años de vida de un ser humano. Es necesaria la indiferencia inicial y la simbiosis normal. Este proceso lo miro reflejado en la adherencia a la filosofía institucional, en la relación que se despliega con el analista didáctico, con las posiciones teórico-técnicas, con algunos profesores, así como el vínculo con el supervisor. Avanzando en el desarrollo, se deberá dar paso al proceso de separación e individuación. Para que ello ocurra, es imperante la identificación con las representaciones aseguradoras que las relaciones y vínculos mencionados hayan suscitado. Se esperaría que en la institución pudiera identificarse empáticamente con las necesidades de cada uno de sus bebés, niños y adolescentes candidatos y favorecer lo que Dupont en 1999 describe como el yo terapéutico. Viene a mi mente el título de un libro, Del placer de criar a la riqueza de pensar. Y pienso que la institución, vista como madre suficientemente buena, que cumple con su función continente, promoverá el desarrollo de la disposición emocional e intelectual del candidato. Por el contrario, la constante ambivalencia y los dobles discursos desencadenarán en rivalidades, hostilidad, enemistad, inhibiciones, persecuciones y división. En palabras de Juan Vives, la institución deberá procurar no ofrecer un esquema de identidad muy primitiva, que evolutivamente hablando pertenece a la constelación oral sádica, canibalística, esquema en el que las alternativas de conducta se mueven dentro del limitado ámbito de lo esquizoparanoide y por lo tanto están circunscritas al círculo de posibilidades derivado del atacar o ser atacado, de comer o ser comido, o siguiendo las palabras de Octavio Paz, la eterna lucha entre el chingar y ser chingado. Sin duda, al interior de las instituciones psicoanalíticas, como en las familias, se suscita la confrontación generacional que describió Luis Canciper, confrontación necesaria para la adquisición de la identidad individual y social. En el ideal, la confrontación generacional no atañe a ganar-perder, dominar-someter, sino como lo refiere Winnicott, ante la oposición necesaria en el proceso de adquisiciones de la identidad, la cual supone asumir una posición teórico-técnica o un pensamiento psicoanalítico diverso. Se ha escuchado y no silenciado, o burlado, con represalias o venganza. Y es que con frecuencia se escucha de los analistas didactas, supervisores y profesores que debemos aprender a pensar analíticamente o que debemos desarrollar un pensamiento psicoanalítico, que es uno de los objetivos de la formación, por no decir el más importante. A ratos parece confuso discernir a qué se refieren. Pensar analíticamente será pensar como ellos, emular su clínica, replicar sus dichos o sugerencias de intervención, memorizar conceptos. Pensar analíticamente implica someternos a una especie de adoctrinamiento pensando que hay un modo único de pensarlo. André Green considera el pensamiento clínico como un modo original y específico de racionalidad, surgido de la experiencia práctica. Sin embargo, no prescinde de la teoría y de la técnica para su gestación. Siendo así, diríamos que hay tantos pensamientos clínicos como analistas. Para Palacios, la identidad es una de las expresiones de una autorrepresentación estable que se manifiesta en la percepción de singularidad y unidad del sí mismo, en el tiempo y en el espacio, mientras que la identificación es una forma de copiado derivada de la incapacidad para renunciar a la relación con el objeto. Es una masiva introyección de las características percibidas en el encuentro objetal para preservar en lo intrapsíquico la unidad con esta percepción. Siguiendo nuevamente el pensamiento de Vives, indica que el proceso de identificación cursa por tres caminos. Uno desde lo técnico vivencial, que tiene que ver con la experiencia vincular que el candidato en formación ha tenido con su analista y secundariamente con sus supervisores.
Al respecto, recuerdo un sueño meses después de iniciar el análisis didáctico. Me ubico en el poblado que habitaron mis bisabuelos. He viajado para llegar ahí y espero encontrarme con mi analista. Ella llega en un auto, yo a bordo y nos dirigimos hacia lo desconocido de lo conocido. En un momento del sueño, la terracería se transforma en una presa con agua que cambia su tonalidad de clara a turbia. El transporte ahora es una canoa. Ella conduce y yo confío. Al finalizar el viaje, ella limpia con calidez mis oídos. El viaje que emprendemos con nuestra analista hacia nuestro mundo interno, la profundidad con la que nos adentramos, las reflexiones y elaboraciones que deriven, así como la capacidad para internalizar la función analítica, serán fundamentales en el ejercicio clínico con nuestros pacientes. La relación analítica servirá de afinador de nuestra escucha analítica, pero particularmente lo será la noción y convicción de que todo aquel que nos consulta, así como todo ser humano, tiene la necesidad imperiosa de comunicarse con otro, de tener un interlocutor, independientemente del sufrimiento que le aqueje. El segundo camino que delimita Vives es el teórico, el cual resulta de la incorporación de posturas, puntos de vista y modos de conceptualización de las hipótesis psicoanalíticas. El descubrimiento de nuevos autores, conceptos, así como la comprensión y profundización de los postulados freudianos han resultado ser los lentes de mi unidad de refracción interna y que en analogía con el quehacer del optometrista permitirá agudizar la mirada sensible y humana de cada uno de mis pacientes. Al respecto, Nacio en 2008 refiere: cuando me encuentro ante un concepto teórico, siempre me pregunto ¿a qué problema da solución? ¿A qué problema planteado por el paciente da solución? Hay para quienes el bagaje teórico que poseen les sirve solo como envoltura narcisista, un modo de autoafirmarse, y les da la ilusión de ser los poseedores de la verdad absoluta. A mi entender, la multiplicidad de autores, corrientes, opiniones y aportaciones nutren la capacidad creativa del analista en formación. Ortiz, en el 2011, indica que la experiencia humana no se puede restringir a un solo punto de referencia. Es necesaria una aproximación incluyente. Las miradas simplificadoras empobrecen y recortan la riqueza del objeto de estudio. La teoría puede funcionar como un territorio abierto que no se apropia de la verdad, o puede convertirse en doctrina y dogma, cerrada en sí misma, similar a un delirio en su estructura rígida y obstinada. Hasta ahora, no se puede dar cuenta de los modelos teóricos que prueben mejores resultados terapéuticos que otros. Emprender una batalla al interior de una institución defendiendo lo contrario resulta infructuoso, desgastante y levanta muros entre sus integrantes. Una actitud de apertura, respeto y humildad resultaría nutricio para todos. Al final, en lo profundo existe una cualidad epistemofílica en todos aquellos que elegimos esta profesión. Siguiendo a Ortiz, un analista sensible, humano, paciente, tolerante, honesto, agudo y valiente, posiblemente ayudará más a su paciente que otro más erudito, pero más narcisista. Cuando un psicoanalista trabaja clínicamente, las teorías científicas le sirven de respaldo. Sin embargo, en la soledad de su consultorio, su capacidad para convertir las teorías en una práctica enriquecedora dependerá de su talento y experiencia. Hay mucha diferencia entre saber mucho de una teoría y traducirla en el oficio del psicoanálisis. El tercer camino corresponde al ámbito político-ideológico, que se refiere a la inserción a un movimiento psicoanalítico. La interrelación de los tres elementos en correspondencia con los procesos de transferencia y contratransferencia inherentes auspiciará la identidad psicoanalítica. La tarea del candidato a lo largo del proceso de formación es poder integrar los aspectos contradictorios con los que se va encontrando, a fin de crecer mentalmente, desvelando su identidad y entendido de que pueda continuar nutriéndose y transformándose en los años venideros. Faltando 9 meses para concluir los seminarios de la formación,
He tenido como al principio de esta sueños que reflejan este proceso madurativo. Un sueño. Llego a un lugar, una playa de aguas claras. El paisaje es hermoso, soleado. Del lado izquierdo, alcanzo a ver una barrera de rocas sedimentadas que separan el espacio donde me encuentro de otro donde está una serpiente grande, la cual dirige su lengua hacia el lugar en donde estoy. No me parece amenazante. De todas las cosas que pudo representar, se me ocurrió en aquel momento que todo aquello que alguna vez me perturbó, atemorizó, ya no más. También refleja mi crecimiento y capacidad de disfrutar y crear nuevos espacios, nuevos lugares. Mientras escribo, recuerdo la estrofa de una canción de una banda llamada mexicana, de una banda mexicana llamada Hello Seahorse, que dice así: todos tenemos una bestia por dentro que vive de nuestras lágrimas y fracasos, pero duerme si le hacemos entender que su papel es existir y no insistir. ¿Cuántas veces hemos escuchado de todos los beneficios que ofrece psicoanalizarse? ¿De qué formas evidenciamos los analistas en formación estos beneficios? ¿De qué maneras aparecen en nuestros sueños? Me gustaría saber qué sueños vendrán al concluir los seminarios y luego al cierre del análisis didáctico. Por el momento, quiero compartir los sueños de un colega con quien compartí la idea del trabajo y quien generosamente colabora. Previo al anuncio del final de su análisis didáctico, me comentan: estaba acostado en el diván y una mujer me decía: ya es tiempo de levantarte, ahora te toca estar aquí donde yo estoy. Tú puedes hacerlo porque ya eres psicoanalista. ¿Cuándo se llega a ser analista? Pienso que nos mantenemos en continua construcción, transformación, mantenemos una condición inacabada, interminable, pero sí sabemos que el camino inicia con nuestro propio análisis. En un sueño más, el colega indica: sueño que dos colegas, egresados miembros de la APM, me dicen: bienvenido a la APM. Ahí termina su sueño. Y yo contribuyo con la necesidad de seguir caminando entre pares, compartiendo, perteneciendo. Para ese entonces, cuando escribí el trabajo, todavía quedaba como inconcluso, pero hace unas semanas tuve un sueño y agregué un poquito y ya casi concluyo. Alguien me dijo al compartir la idea de mi trabajo: todavía tienes tiempo de soñar. Y tenía razón. Faltando 15 seminarios para concluir, tengo un sueño más. Me estoy alistando para ir al instituto. En el armario encuentro ropa viejita de otras etapas de mi vida y ropa nueva, muy linda y de mi estilo. Decido usarla. Luego me encuentro en la cocina preparando el desayuno y un profesor mío llega y se sienta de manera muy familiar en la barra del desayunador. Yo le ofrezco el desayuno que he preparado. Pienso: la ropa viejita de otras épocas de mi vida pueden hacer alusión a todo lo que ha transcurrido para llegar a donde me encuentro hoy. Es parte de mi historia familiar, personal, académica, institucional, que conserva un lugar interno, pero que va determinando mis nuevas ropas, mi estilo clínico, pero sobre todo un estilo de vida con el psicoanálisis. El desayuno como la capacidad y posibilidad de generar, compartir alimentos, pensamientos nutritivos para ser pensado con otros, incluso con los maestros, con didactas. Para concluir, comparto la recomendación que Stefano Bolognini recomienda a los candidatos. Ser candidato y luego analista es una buena inversión. Tal vez va a tener más dinero o menos que otros, más o menos éxito. Sin embargo, usted estará más en contacto consigo mismo. Esto le permitirá estar en contacto con otras personas. Por lo tanto, este proceso de integración es único. El entrenamiento y después el trabajo analítico recrea día a día la posibilidad de contactarnos a nosotros mismos. Es como el objeto de Bion, de Comensalia. Es una manera conveniente de estar en contacto con nosotros mismos. La reducción de la división. Es todo. Muchas gracias.
Parabéns, Leslie. Eu estava aqui pensando, né, na importância desse contato horizontal que eventos como esse permitem, né? A Leslie está compartilhando com a gente o que ela compartilha com o analista, né? Isso é um privilégio para a gente, faz a gente se conectar com nossos próprios sonhos. Essa lembrança das músicas me trouxe algo que é muito presente na minha formação, que eu sempre me pego com uma música na cabeça e depois eu vou ver, é como um sonho, tem algo para a gente explorar ali, né? E eu fiquei curioso e queria até dizer que a banda Hello Seahorse tem esse vídeo no YouTube para vocês compartilharem. Olha, os trabalhos eles se entrelaçam, hein? É impressionante como aconteceu em outras vezes. E vamos em frente, que agora a gente tem a Rosiris Sofua Rosário, psicóloga egressada da Universidad Central de Venezuela, especialista em psicologia clínica UCB, magíster em gerência e administração na Universidade Nacional Experimental de la Seguridad. Estou lendo em espanhol porque foi assim que me passaram os currículos. Professora de pré e pós-grado, psicologia criminal, psicopatologia aplicada ao Código Penal, psicologia forense, metodologia dinâmica de grupos, tutoria de tesis. Experiencia como psicóloga en la Administración Pública de Venezuela en el organismo de seguridad, actualmente jubilada. Consulta privada con atención individual y parejas y familia. En formación como psicoanalista no terceiro ano de formação. Osiris, estamos aguardando sua exposição. Hola, muy buenas tardes. Saludos a todos. Les comparto mi trabajo. Del escritorio al diván. Un camino recorrido. Epígrafe. La formación implica conmoción de cuerpo y alma. Ese coraje moral, ya va, voy a quitar el idioma porque estoy acá confundida con el... es usted. Ok. Epígrafe. La formación implica conmoción de cuerpo y alma. Ese coraje moral me fue fundamental en el momento en que me dispuse a acompañar candidatos en su formación, puesto que, como todos pueden suponer, acompañar a un candidato en su formación supone rehacer nuestra formación. Miguel Calmon Dupin y Almeida, La formación psicoanalítica y el mundo, revista Caliban, 2018. Comparto el camino recorrido de mi formación, aún en proceso, que inició con el curso de psicoterapia psicoanalítica en la Asociación Venezolana de Psicoanálisis en enero de 2016, continuando en simultáneo con el de psicoterapia psicoanalítica para niños y adolescentes en el 2017 y la participación en el proceso de selección para la formación como psicoanalista en el 2018. Un proceso de transformación con desencuentros y encuentros conmigo misma, la necesaria deconstrucción y construcción. Hago un homenaje a todos los analistas que dedican parte de sus vidas a formar otros analistas. Citando como epígrafe al doctor Miguel Calmon Dupin y Almeida, psicoanalista de la Sociedad Brasilera de Psicoanálisis. Somos cuantitativamente un pequeño porcentaje en relación a la población mundial y cualitativamente significativos.
una enseñanza que conservo de mi analista. Un árbol no hace montaña, pero conserva la especie, dijo otro gran maestro en mi carrera como psicóloga. Ser psicoanalista parecía un sueño muy lejano. Pasaron 21 años de ejercicio profesional para finalmente abrir los espacios interno y externo que me permitieron imbuirme en lo que desde siempre había admirado profundamente y ponía en práctica de una manera muy particular. En el tercer año que curso, cuarto, como me gusta decir, por un curso introductorio que fue un año, todo parece cerca, muy cerca. ¿Qué quiere decir formación? Según la RAE, significa acción o efecto de formar o formarse. Hacer que algo empiece a existir. Preparar intelectual, moral o profesionalmente a una persona o a un grupo de personas, entre otras acepciones. Hacer que algo empiece a existir. Es una expresión que permite ir a lo profundo del quehacer psicoanalista. Bion refiere que los médicos o los analistas no se hacen, nacen. Creo que junto al deseo de ser psicoanalista se encuentra una serie de motivaciones que parten desde la historia personal, los rasgos de carácter y la orientación vocacional. Es una dinámica que invita a una constante revisión y transformación. No solo se forma el candidato, sino también al didacta, quien se rehace en el proceso de acompañamiento. Como el mismo nacimiento psicológico, a manera de símil, he pasado de una continuidad de la piel con lo teórico a un proceso de gradual independencia y diferenciación que me permite degustar visiones, asumir posiciones e ir siendo en libertad. Ir conformando mi identidad analítica. Virginia Ungar refiere que la actitud analítica puede ser un hilo conductor de la unidad de los tres aspectos del trípode de Eichington, de la formación psicoanalítica: análisis personal, supervisión y seminarios. Algunos de los posibles componentes de la actitud analítica son capacidad de observación, receptividad, atención interesada, disponibilidad y capacidad de tolerar el misterio del desconocimiento, con la consecuente disposición a la conjetura imaginativa. No obstante, en el marco de la formación, se va dando un proceso de revisión que en muchas ocasiones puede ser minimizado. ¿Y cuánta importancia reviste? Se da lo que puedo denominar un encuadre interno que moviliza cambios de adentro hacia afuera. Destacaré algunos aspectos de mi experiencia personal que pudieran reflejar la de otros, quizás buscando colocar en la mesa algunas ideas fundamentales en jaque, prestando atención a aspectos del quehacer psicoanalítico por demás esenciales. El espacio físico. El espacio de mis anteriores consultorios siempre estuvo conformado por un amplio escritorio, con una silla ejecutiva, 2 sillas de visitantes, un archivador con las historias clínicas y una biblioteca con hojas, cuentos, libros y las cajas de juguete de cada niño. El escritorio no me separaba del paciente. Era un puente que permitía estar cerca, en medio de todo. Tomar nota. Un grupo de hojas se encontraban junto a unos bolígrafos. Allí tomaba nota de las expresiones verbales y no verbales de mis pacientes, las que llamaban mi atención. Aunque las dejaba pasar, las anotaba porque siempre eran útiles. Las acompañaban signos de exclamación, interrogación, puntos suspensivos, círculos concéntricos. En otros casos eran cuadrados y flechas. Iba entendiendo mis jeroglíficos. Los unía para realizar las intervenciones.
y en muchas ocasiones permitían al paciente descubrir situaciones, traer otras y contactar con emociones. El archivo mental. Una vez que el paciente dejaba el consultorio, incluía la hoja de papel en su historia y de hecho, por falta de tiempo, no la revisaba más. Pero cuando el paciente regresaba, mi archivo mental se abría y me mostraba la información recopilada a medida que avanzaba la sesión. Una ocupada agenda. Las citas eran de 45 minutos en horario continuo, sin pausas entre pacientes, lo cual siempre generaba demora y falta de espacio para pensar entre uno y otro. 8:45, 9:30, 10:15. Así hasta el mediodía, con una hora para almorzar, retomando nuevamente a la 1:15, 2, 2:45. Aún así, el recorrido desde la recepción hasta el consultorio me permitía respirar y reconectarme con el nuevo paciente, con el ser humano que llegaba con el deseo de comprender lo que le ocurría y emocionarse con sus avances y progresos. El análisis es muy costoso. Es importante decir que tenía algunas creencias relacionadas con el psicoanálisis, quizás prejuicios. No había tenido una experiencia de análisis porque en mi mente estaba presente que ir al psicoanalista era muy costoso, por lo que mis terapias fueron realizadas por profesionales de línea psicoanalítica. Estas experiencias terapéuticas me permitieron ir integrando algunos aspectos en mi práctica y en mi psique. El camino. Desde el inicio del curso de psicoterapia y mi análisis personal, los cambios se han venido desarrollando interna y externamente. En lo externo, la sustitución del escritorio por una poltrona y un confortable sofá de 2 puestos significó derribar en mi mente una serie de barreras, resistencias. El escritorio contenía mis angustias y las de mis pacientes. También era un apoyo para escribir cómodamente. Ya en el sillón no podía hacerlo con tanta fluidez. Era importante dejar de escribir y hacer lo que mi supervisora me había dicho. La atención cambia. En mi mente tomaba notas, que eran como palabras sueltas que iba juntando. Así que ya no era necesario escribir. Junto con el paciente pensábamos, dejando fluir las asociaciones que nos mostraban aspectos que eran invisibles a los ojos. Pude observar en la nueva práctica que el hecho de no tomar notas permitió disponer de un espacio que invitó a la libertad necesaria para asociar, para intercambiar, para transformar. No se trataba de un ideal repetitivo y aislado, sino que permitía la posibilidad de abrir caminos. Estos símbolos son los más conocidos del consultorio de un psicoanalista. Dan un significado cualitativamente diferente al espacio analítico. ¿Cuánta diferencia hay entre el escritorio, las notas y la apertura, la atención? Previamente informé a los pacientes sobre los cambios físicos en el espacio del trabajo terapéutico. Algunos tenían curiosidad, otros no tanto, pero sin duda marcó un antes y un después. Recuerdo a Miranda, una niña de 7 años que llevaba 2 años en terapia. Entró al consultorio, observó la poltrona y el sofá. Miraba todo como sorprendida. Caminaba una y otra vez del sofá a la poltrona. Me veía y sonreía. Luego se sentó y continuó lo siguiente. Me gusta este cambio. ¿Y tus hojas? Yo le respondí, me alegra que te guste el cambio. Las hojas, no escribiré más. ¿Y por qué? Porque no será necesario. Pensativa y con gesto travieso, me dice, entonces, ¿ahora puedo hablar con más confianza? Me asustaba verte escribiendo. ¿Te asustabas?
Tenía miedo que le mostraras a mi mamá lo que hablamos aquí. Ya sabes, queda escrito y así, ay no. Claro, sé que no lo has hecho, pero ahora será mejor. Por cierto, ¿puedo acostarme? Señalando el sofá. Si quieres, quiero cerrar los ojos para no verte. ¿Se puede? Puedo colocarme detrás de ti y así hablas libremente. Así dispuse mi poltrona detrás del sofá. Y fue mi primera experiencia con un sofá diván. Miranda me confesó, después de 2 años de terapia, que sufría por las preferencias de su madre hacia ella. Sentía que, siendo la preferida, perdía el afecto de sus hermanos. A partir de este momento, el proceso cambió, se transformó. Los adultos también notaron el cambio, pero no decían nada al respecto. Ramón, de 49 años, 5 años de terapia, sentado frente al escritorio, esta vez en su cómodo sofá, en los últimos minutos antes de culminar la sesión y mostrando cierta ansiedad, expresó lo siguiente. Hace tiempo vengo pensando en algo. ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Qué será, Ramón? Me pregunto desde hace días, un mes para ser más exacto. No tener el escritorio ha sido un cambio físico. Ojo, nunca sentí barrera, pero que no escriba. A veces siento que me hace falta, entre risas. Es que sus garabatos me llamaban mucho la atención y ahora creo que puedo olvidar lo que voy diciendo. Estoy frente a la misma psicóloga, pero con un nuevo estilo. Así lo siento y me gusta eso, pero tengo curiosidad. Algo está sucediendo. Le respondí. Ya no son necesarios los garabatos. Somos dos pensando. En efecto, hay cambios en mí en lo profesional, como lo has tenido tú en lo personal. Pero sí se va a acordar. Cada sesión es un nuevo encuentro. Estoy presente. Quizás piensas en este momento es en tu mamá. Cierto, cierto. Creo que usted ha estudiado más. Eso es lo que creo. Sí, estoy estudiando mucho. Este cambio físico dio lugar a un progreso en el proceso de Ramón. Su madre, que padecía de Alzheimer, movilizó la angustia de mi posible olvido. Se trataba de los garabatos que imaginaba en la memoria de su madre. Este aspecto no había surgido hasta entonces, tal vez por el hecho de yo tomar notas. Permanecía escondido. En lo externo, los cambios se pudieron apreciar de manera evidente. Hoy por hoy se encuentra mi poltrona, el sofá y el diván, y este encuadre me es natural. Cuando los pacientes quieren, usan el diván. Otros procesos acontecen, tal como el procesamiento de un nuevo lenguaje, que proviene de las teorías que se van conociendo y digiriendo. Tanto la comprensión y el análisis de las dinámicas intrapsíquicas como el espacio de mi análisis personal son elementos valiosos que me permiten avanzar cada día. Dice Jaenicke que no se trata de un kohutiano, kleiniano, freudiano, intersubjetivista. Son dos universos en un encuentro personal, íntimo e idiosincrático. Quisiera cerrar destacando el epígrafe de la obra de Bettelheim, Freud y el alma humana. Es un mensaje de Freud en una carta a Jung. Abro comillas. En esencia, el psicoanálisis es una cura a través del amor. Cierro comillas. Y yo agrego que esta cura inicia y recorre cada centímetro de nuestra propia alma para alcanzar otra con menos interferencia, humanamente, más allá del escritorio y del diván, más allá de los ideales. Muchas gracias. Parabéns, Rosiris. Eu estava aqui pensando o quanto que eu tenho que evoluir ainda, porque estou cheio de papéis e anotações.
Tenho que passar, né, para... Talvez no próximo encontro eu vou estar só com o meu pensamento e minhas associações livres, mas, por enquanto, ainda preciso deles. Você fala, a mesa continha as minhas angústias, né? A mesa, em dado momento, ela deixa de separar e passa a unir para depois não ser mais necessária, né? Como um objeto transicional. Eu estou com os meus objetos transicionais aqui também. E o seu trabalho, a sensibilidade do seu trabalho me fez pensar também, né, como o paciente nos acompanha, até nas nossas falhas, os nossos erros, quando eles são da castração, né? E quando a gente está se desenvolvendo. Acho que a situação pode ficar mais difícil para a gente quando a gente fica submetido a regras, a doutrinas, e acho que aí o paciente ele tende até a desertar, né? Então, o seu trabalho eu achei muito sensível e te felicito. Bem, vamos... Gracias. Temos mais surpresas por aí e agora com o trabalho do grupo das peruanas. O grupo formado por Minocha Casaboni, Mônica Isa Jimena, Ostorra Manuela Tapia, Verônica Viril, psicólogas clínicas, psicoterapeutas e analistas em formação por el Instituto de la Sociedad Peruana de Psicoanálise, atención en consulta privada de adolescentes y adultos. Vamos, grupo. Por favor, ¿podrían compartir el primer video? Y luego te vamos a avisar para dejar de compartir pantalla. Luego de hacer una evaluación seria y responsable y sostener reuniones de coordinación con ministros y autoridades de los 3 niveles de gobierno, hemos aprobado en el Consejo de Ministros y de manera unánime un decreto supremo que declara el estado de emergencia nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del coronavirus. Esta medida, que tendrá una vigencia de 15 días calendario, implica el aislamiento social obligatorio de nuestra población. Análisis didáctico en clave de COVID-19. Perú, 16 de marzo del año 2020, 12 de la noche. El presidente Martín Vizcarra decreta estado de emergencia nacional con aislamiento obligatorio por 15 días. El planeta entero se detuvo para controlar la propagación del virus con corona. En nuestro país, todos, salvo aquellos cuyas labores comprometieron servicios básicos, debimos confinarnos en nuestros hogares. Los 15 días se convirtieron en 2 años, durante los cuales debimos acatar distintas medidas de protección relacionadas a la higiene, el confinamiento y el distanciamiento social. Como tantas otras actividades de la vida, nuestro quehacer profesional quedó impactado. Pacientes y analistas vivimos una realidad compartida que amenazaba nuestro trabajo y hasta nuestra existencia. ¿Cómo dar cuenta de la experiencia tan difícil de representar aún en curso como la que hemos vivido? Decidimos usar el juego. Se nos ocurrió explorar nuestra vivencia de la pandemia a través de un cadáver exquisito. Ejercicio surrealista que consiste en escribir o dibujar una composición en secuencia. Así, una por una, fuimos escribiendo nuestras ocurrencias en relación con lo vivido. El único requisito
era que cada nueva participación derivara de lo que acababa de escribir la persona anterior. Sin ponernos previamente de acuerdo, coincidimos en referirnos casi exclusivamente al análisis didáctico. ¿Será que es este el aspecto más vivo y presente de nuestra experiencia como analistas en formación? Las viñetas que se generaron de este modo espontáneo fueron perfilando una historia que contaremos en 3 momentos: el impacto, el reencuentro y la recreación de la técnica. Continuamos jugando y asociamos libremente respecto de cada uno de estos momentos. Fueron surgiendo nuevas imágenes y metáforas, así como discrepancias, referencias teóricas y sobre todo preguntas en torno a una experiencia nunca antes vivida. El proceso de escribir este trabajo se convirtió en un espacio creativo, de elaboración colectiva potente que quisiéramos compartir hoy con ustedes con el ánimo de seguir pensando. ¿Podríamos compartir, por favor, el siguiente video? En el desconcierto del encierro, hago el ejercicio de acercarme al encuentro analítico telefónico con la mayor naturalidad posible. Hago la llamada, y antes de escuchar la voz de mi analista, una operadora mecánica me dice: siempre mantén la distancia. Siento que irrumpe con violencia y arruina mi intento de imaginar que igual hay otras maneras de estar cerca. El anuncio de la cuarentena ha puesto en suspenso el análisis y me pregunto, ¿haremos una pausa? ¿Continuaremos? Me encuentro con la consigna de continuar telefónicamente con la frecuencia establecida inicialmente. Me peleo, me enojo. Hubiera querido que me pregunten. Me dan a escoger. ¿Cómo prefiero que sean las sesiones? ¿Videollamada? ¿Solo teléfono? Intentamos con el video y se me hace súper incómodo. Ver a mi analista dentro de un marco, verme a mí misma en la esquina superior del teléfono. No soporto la voz que se distorsiona por momentos, la mueca congelada. Elijo la llamada telefónica y sin imagen. Estrené mi diván como paciente. Una parte de mí se sentía orgullosa. Nos reíamos. Pero creo que en el fondo los dos estábamos angustiados. Era innegable. Ahora vi un miedo que compartíamos, la vida, y agarrados de ella, el análisis continuó. Me descolocó la sensación de que eso que nos tenía en vilo a todos, la pandemia del mal y el terror de la crisis mundial, nos afectaba ahora a ambas por igual. Todos mis terrores fantaseados, esos que solo eran míos, se aliviaban casi siempre en el encuentro calmante de las sesiones. Esa experiencia ya no era posible en este nuevo contexto. Gracias. La declaración del estado de emergencia nos obligó a enfrentar la amenaza de la pandemia y puso en suspenso la vida. Al recordar ese primer momento, en el grupo surgen imágenes de vulnerabilidad, el impacto de la llegada al mundo del bebé recién nacido, la angustia de quien no puede respirar mientras es revolcado por una ola en el mar. Se trata de imágenes oníricas que nos remiten a lo que Ben-Yakar llama lo disruptivo, todo aquello que irrumpe en el psiquismo para producir reacciones que alteran la capacidad de integrar y elaborar. El virus desconocido y la realidad de la cuarentena irrumpen de un momento a otro con todo su potencial traumático. Son experiencias, al menos al inicio, imposibles de ser representadas. De hecho, apenas resultan tolerables porque imaginamos que tienen un fin. El aislamiento, distanciarnos, era supuestamente cuestión de un par de semanas. ¿Hubiéramos podido soportar la idea de que serían al menos 2 años? Inevitablemente asociamos el concepto de los mundos superpuestos de Jeanine Puyet.
Ella sostiene que una experiencia compartida hace difícil delimitar con nitidez el campo analítico del campo de la realidad externa, pudiendo suscitarse problemas técnicos y éticos, que cada pareja analítica resuelve con recursos artesanales improvisados. Y por ende, dice la autora, inconfesables e intransmitibles. Lo que la propia Puget no pudo imaginar cuando escribió estas líneas es cómo la situación particular en la que analista y paciente comparten una realidad perturbadora podría ser vivida en simultáneo no por una comunidad de analistas, sino por todos los analistas y pacientes del mundo. Todos, al mismo tiempo, experimentamos vulnerabilidad, convivimos con el temor a la muerte, la incertidumbre y el agobio del encierro, aunque intentando siempre mantener nuestros roles diferenciados a pesar de las circunstancias. El siguiente video, por favor. De mi diván pasé al baño. 3 puertas con llave, ventanas cerradas, como quien trata de reproducir el silencio, la intimidad y la privacidad que sentía en su consultorio. Imposible. Mucha bulla e imágenes de fondo que ahora me hacían ruido. Me preocupa que algún miembro de mi familia me escuche mientras estoy en sesión. Cierro puertas y ventanas escrupulosamente, pero igual me siento inquieta. Creo una playlist de música suave. Le pongo música de diván. Lo hago para que disipe el sonido de mi voz. O tal vez para sentirme menos sola. Para llegar a su consultorio podía caminar, pero quería algo diferente. Aprendí a montar scooter. Esos pequeños viajes con el aire en la cara eran mi umbral. El paso previo a. ¿Dónde están mis viajes cortos ahora? ¿Será la taza de café previa? ¿O son las fallas de conexión del FaceTime? Me llamas tú, te llamo yo. Caigo en cuenta que no me gusta el FaceTime. Extraño el scooter. La siento acelerada. Algo en su ritmo ha cambiado, pero no digo nada. Solo nos toma unas sesiones volver a encontrarnos en la voz, en el tono, en la cadencia. Mi analista. Está fallando la conexión. ¿Aló? ¿Aló? No te escuché eso último, está entrecortado. Yo. Es exactamente eso de lo que te estoy hablando. ¡Qué rabia! ¡Qué frustración! Nunca sentí tan simbólicas esas frases como ahora que parecen más concretas que nunca. Veo su imagen. Me pregunto, ¿dónde está? ¿Desde dónde me escucha? Seguro está sentado en el lugar de siempre. ¿Y yo, dónde estoy? Me resbalo en el sillón, miro al techo. Quiero volver a mí. No puedo. ¿Dónde está sentado? ¿Era su sillón de siempre? ¿Cómo hacemos ahora? ¿Cómo recuperamos lo antes posible lo que teníamos, la esencia de nuestro encuentro? La reconexión es inmediata e instintiva. Rápidamente y sin siquiera procesarlo, nos comunicamos de nuevo por teléfono, por pantalla. El primer impacto ha pasado, podemos respirar, y solo entonces aparece el dolor de lo perdido. La constatación de la pérdida genera resistencia. Al principio aparece una respuesta defensiva, saludable, que nos permite tolerar la angustia. Esto es temporal, decimos. Volveremos a lo de antes. La negación, siendo una defensa muy primaria, es adaptativa al principio. La resistencia a lo nuevo, la sensación de estar a merced de los medios digitales es una fase natural del proceso. Pero las defensas dejan de ser saludables cuando se vuelven rígidas, cuando maníacamente queremos restituir lo que era, volver a lo de antes sin mayor cuestionamiento, desconociendo la realidad. Un proceso de duelo, en cambio, supone reconocimiento de lo perdido. Muy pronto aparecen las diferencias entre los individuos y las comunidades psicoanalíticas.
Algunos de nosotros transamos con la situación en tanto algo temporal, toleramos la distancia del encuentro hasta poder volver a la normalidad. Otros empezamos a hablar de nueva normalidad, y algunas excepcionales captan pronto la oportunidad que se esconde en la transformación. Antonino Ferro, por ejemplo, ya en agosto del 2020, planteaba que el trabajo remoto le daba una mayor libertad en el uso de capacidades negativas y facilitaba el proceso comunicativo dentro del campo analítico, en el que surgía una inevitable dimensión lúdica. Sugiere incluso que el encuadre no tradicional parece evocar una atmósfera de improvisación mucho más grande. Como vemos, Ferro se atreve a enfrentar la nueva situación, el uso de las pantallas, las redes tan criticadas en su momento, no como algo a tolerar, sino como una experiencia nueva, generadora de oportunidades en cuanto a la técnica. La oportunidad de convertir los medios digitales en elementos adicionales a ser pensados, representados, capaces de abrir nuevas posibilidades expresivas en el encuentro analítico. El autor nos propone capitalizar a nuestro favor una práctica que surgió inicialmente como respuesta a una emergencia. Siguiente video, por favor. Ir al consultorio de mi analista implicaba un traslado que me tomaba el equivalente a 2 horas analíticas. A veces, mis sesiones empezaban cuando tomaba el taxi. Al principio de la pandemia, esos traslados se reducían a lo que tomaba ir de la cocina al escritorio de mi casa. Los tránsitos habían desaparecido. Lo que es un hecho es que nos hemos ido acomodando. De la misma manera que uno va buscando su lugar cuando duerme. Coincidimos en pensar que estos tiempos van a transformar de manera significativa el psicoanálisis, en que vivimos una crisis epistemológica que marcará un antes y un después. El celular era mi enemigo en la intimidad del consultorio. A esa pantalla negra la sentía disruptiva, siempre apagada, silenciosa, invisible. Ahora resulta ser mi aliada para la intimidad. La pantalla negra y yo nos tuvimos que amistar. La vida y el análisis se superponen. Encuentro algo muy cálido y gratificante en dejarme acompañar por mi analista en actividades cotidianas ineludibles que no hay otro momento para hacer. Muchas sesiones transcurren mientras pico cebolla, limpio pisos, doblo ropa. De todo eso hablamos. Mis tareas domésticas se convierten en una suerte de asociación libre corporal. Hay mucha intimidad en estos momentos compartidos. Una forma de intimidad diferente de la del consultorio y la presencialidad. Pienso que lo extrañaré si es que ya no lo tengo. Si continuamos la línea de lo planteado por Ferro, podríamos imaginar el espacio analítico de la pandemia, en particular el conformado por analista didacta y analista en formación, como una suerte de laboratorio de investigación. En una coyuntura inédita, se trata de muchos laboratorios trabajando en simultáneo para recrear la técnica, así como el trabajo simultáneo de todos los laboratorios del mundo permitió el desarrollo de las vacunas contra el COVID en tiempo récord. ¿Qué será lo que viene? Howard Levine, en el 2021, plantea: el psicoanálisis se vive y se piensa en el contexto de su tiempo, y siempre en completa consonancia con lo que constituye su verdadera esencia y propósito, el desarrollo de nuestra capacidad de pensar sobre la vida y la muerte, sin negociar la deuda que tenemos con nuestra humanidad. ¿Cuál es la esencia de nuestro tiempo? Vivimos en un mundo globalizado, tecnológico, líquido, en términos de Bauman. La proximidad virtual está disponible de manera casi universal y permanente. ¿Pero esto facilita la conexión?, se pregunta el autor. O más bien, interrumpe la antigua forma de cercanía. ¿Hacia dónde se inclinará la balanza de los encuentros humanos y analíticos? Es una pregunta que aún permanece sin respuesta. Nuestra comunidad ha defendido su convicción que el psicoanálisis es una apuesta ética, contraintuitiva y contracultural, por la pausa, por el pensamiento,
en un mundo acelerado de consumo, actuación y antipensamiento. El slow food como reacción al fast food. Aunque esto continúa siendo cierto, la pandemia nos ha obligado a todos a la vez a registrar otros aspectos de la realidad, a entrar en contacto con el mundo globalizado, tecnológico y fluido, en el que habitamos y al que nos resistíamos. Conclusiones. ¿Qué viene ahora? Naturalmente, en la dialéctica hay dos movimientos posibles. La primera alternativa tiene que ver con el deseo de retornar al psicoanálisis como era antes. Aquí podríamos pensar que hay una resistencia comprensible a lo que puede sentirse como incompatible con la tarea analítica. Si pensamos en el lugar del concepto de encuadre como una serie de condiciones invariantes, podríamos valorar la importancia que la estabilidad ha tenido en el mundo psicoanalítico. Pero ya no vivimos en los tiempos de la histeria de Freud. Ni siquiera vivimos en el mundo de los estados fronterizos de finales del siglo XX. Es un nuevo escenario, una nueva clínica, y la pandemia no la genera, solo lo visibiliza y nos obliga a prestarle atención. La segunda opción tiene que ver con el deseo de sustituir el viejo psicoanálisis por el teleanálisis. Esta parece ser la preocupación de muchos psicoanalistas. El temor aquí es que la tecnología se ponga a favor de la resistencia en lugar de ponerse a favor del vínculo. Bauman dirá que la otra cara de la moneda de la proximidad virtual es la distancia virtual, la suspensión, incluso cancelación, de todo aquello que hacía la cercanía. ¿Por qué una cosa o la otra? ¿Por qué estos nuevos aprendizajes no se pueden integrar al psicoanálisis que conocemos? La incorporación, a diferencia de la sustitución, genera un ensanchamiento del campo. ¿Nos quedaremos en la negación? ¿En la resistencia al cambio? ¿Nos dedicaremos a reglamentar y a congelar? ¿O, en el otro extremo, nos precipitaremos a proclamar la existencia de una nueva técnica psicoanalítica? Todavía estamos en duelo y elaborando. Lidiar con la tensión, no precipitarse en concluir, esa es la postura técnica y ética del psicoanálisis. Los dos polos, restaurar o reemplazar, son necesarios en el movimiento dialéctico. Pero la esencia del psicoanálisis es la duda tolerada y la escucha de la clínica de los tiempos. Nunca como hoy hemos tenido una oportunidad semejante. ¿Podremos embarcarnos en el proyecto que este tiempo nos trae? Muchas gracias. Gracias todos en el grupo, todas en el grupo. Que trabalho, que trabalho, né? Como vocês convidaram a gente para uma intimidade, eu estava pensando o quanto que durante a apresentação aconteceu muito do que vocês escreveram, né? Porque a gente teve um certo controle ali dos vídeos, né? Daquilo que foi apresentado, a gente combinou, mas ao fundo aí eu vi um cachorro latindo, vi pássaros, né? Quer dizer, que é exatamente essa proposta que vocês colocam, né, de uma psicanálise que eu acho que foi muito pertinente quando vocês citam o Antonino Ferro, porque ele traz um frescor em relação a isso, né? Porque a gente vai trabalhar com esses elementos, né, que antes nós não tínhamos, né? Eu pensei aqui agora, né, a diferença que é a gente assistir um filme na Netflix, na Amazon, e a gente ir ao cinema, né? O quanto que nas experiências, né, a gente pode, de alguma forma, quando a gente vai ao cinema, a gente tem a pipoca, tem o vinho depois, né, tem o translado, e quando a gente está assistindo um filme no Netflix, a gente não tem nada disso. Mas, por outro lado, às vezes a gente vê melhor, a gente escuta mais, a gente tem menos estímulos, que é exatamente o que a gente também acaba acontecendo quando a gente está num paciente online. Eu, por exemplo, eu acho que a questão do áudio melhora muito, né, como paciente online. A gente pega mais a respiração, a gente pega alguns movimentos que, às vezes, a proximidade ali do divã não traz tanto. Olha, eu vou abrir, porque a gente tem muita discussão. Como eu falei, os trabalhos eles se entrelaçam. E parabenizar vocês
e vamos para o debate. Bueno, primero que nada, muchas gracias a todas por sus maravillosos trabajos. Felicitaciones por todas partes hay. A los 3 trabajos desde el chat lo pueden ir mirando, hay muchas felicitaciones a todas. Entonces, bueno, abrimos el debate. Primero pidió la palabra Víctor. Hola Víctor, un gusto saludarte. Entonces, bueno, te escuchamos, Víctor. Bueno, hola Elisa, hola Carlos, y hola a todos. Bueno, sigo entre amigos, así que me siento muy cómodo. Creo que esto que Carlos dijo, la horizontalidad nos hace tanto bien, ¿no? Y genera que podamos hacer intercambios sin los superyoes. Ahí, ¿no? Me parece que a veces son muy limitantes. Bueno, quería reflexionar una cosita nada más. Algo muy puntual. Me di cuenta en cierto momento que los 2 primeros trabajos tienen que ver con la relación con el analista, y el tercero, con el grupo y los analistas didactas. Y pensaba qué importante para mí fue eso mismo, o sea, la relación horizontal con compañeros y con amigos de otros institutos durante la pandemia, que me sostuvieron un montón, y creo que fue viceversa, ¿no? Y mi analista que siempre estuvo ahí, a pesar de supongo que Antonino Ferro no tiene problemas de conexión, como en Latinoamérica tenemos. Porque, bueno, creo que eso también lo dijeron las chicas de Perú, era un limitante y una rabia, ¿no?, cuando se caía la comunicación, ¿no? Y lo otro que quería comentar también es que pienso que IPA hizo de telón de fondo, ¿no?, de gran marco, pero estaba muy, muy lejano, y nos permitió tener analistas, supervisores y amigos de otros institutos. Nada más. Gracias, Víctor. Susana, ¿estás por ahí? Sí, muchas gracias. Bueno, pues felicidades a los 3 trabajos presentados. Creo que esta mesa ha sido muy emotiva. Creo que algo que ha tenido es que fue muy emocional, ¿no? O sea, creo que todos contactamos con emociones escuchando los 3 trabajos, porque creo que estamos en paralelo, ¿no? A pesar de que estamos ahorita en toda Latinoamérica, estamos en diferentes partes, pero creo que todos estamos atravesando por lo mismo, no solo nada más por la pandemia, sino por estar en la formación, por estar con estas proyecciones, estas transferencias. Entonces creo que es algo que nos tocaron los 3 trabajos muy profundo a todos, ¿no? Creo que todos van de la mano en muchísimas cosas. La parte de la identidad, ¿no? Creo que la identidad se tocó en los 3 trabajos de una manera explícita o implícita, pero el quiénes somos, cómo tenemos que ser, qué es ser analista, cuáles son los ideales que nos ponen en la formación, cómo ser nosotros, ¿no? Y creo que una parte que creo que también rescato de estas 3 trabajos, y que creo que es la forma en la que tenemos que trabajar todos, es la creatividad, ¿no? O sea, se me hicieron trabajos sumamente creativos. Esta última mesa de ustedes 4, en la manera en la que fueron, pues, trabajando esta parte de cómo estamos sintiendo la pandemia, de cómo fueron, yo me imaginé el garabato de Winnicott, ¿no? Cómo fueron creando a través de, una decía algo, la otra continuaba, y aún así parecía que era un continuo, ¿no? O sea, había veces que parecía que era el mismo escrito, a pesar de que eran 4 voces distintas, ¿no? Con diferentes vivencias, pero es el paralelo en el que estamos, ¿no? Los mundos superpuestos, que por ahí también se comentó. Y Rosiris también me hizo sentir muchísimo como esta transformación hasta de cómo empezar, ¿no? Escuchando de una manera y cambiar a una cosa completamente distinta. Yo hasta me sentía en el consultorio contigo, Rosiris. Muchas gracias por compartirlo de una manera tan vívida. Y pues bueno, creo que por ahí iba un poquito el comentario, que me conmovió mucho y me hizo sentir mucho. Entonces les agradezco mucho el haber explicado pues desde lo más profundo como del sentir. Gracias, Susana. Daniel. Sí, bueno, muchísimas gracias por las 3 presentaciones. Tenía particularmente 2 preguntas. Una en el caso de Rosiris, porque bueno, él nos describe como todos los cambios externos, ¿no?, de consultorio,
Y pensaba también en nuestros cambios internos, ¿no? Nuestra función analítica, cómo la vamos desarrollando a lo largo de la formación. Pero también me preguntaba por los cambios subjetivos de los pacientes, ¿no? En la medida que también tú como analista en formación ibas cambiando, si percibías que no solamente con los cambios físicos, que uno pudiera pensarlo desde el factor, por ejemplo, espacial del campo dinámico que planteaban los Baranger, sino, digamos, en todo lo que era tu función como analista, si tú sentías que eso, por ejemplo, hacía que los pacientes trajeran más sueños, si se vinculaban de otra forma contigo, si sentían que quizás se abrían a otros materiales que antes no compartían. ¿Qué cambios psíquicos sientes que se fueron dando también en ellos en la medida que fue dándose un cambio en ti, ¿no? Eso por una parte. Y el grupo de Perú, le preguntaría una pregunta cortita nomás, si en el caso de ustedes hubo intervención directa del instituto en cuanto a la directriz de cómo seguir, si tenían que seguir por videollamada o por teléfono, porque entiendo que uno de ustedes dice, me hubiese gustado que me dejaran escoger, ¿no? Y en todo caso, si esa elección no existió, ¿cómo sienten que subjetivamente influyó en sus procesos, ¿no? Que estuviese como la directriz del instituto marcando tan fuertemente en los procesos. Bueno, gracias. Gracias, Daniel. Bueno, Carolina, ¿quieres hacer tu pregunta vos y reflexionar un poco? Entonces después vamos a las preguntas que hizo Daniel para que puedan responder. Bueno, gracias. Bueno, yo la verdad también estoy muy conmovida, no puedo creer, estoy de las 10 de la mañana, no me puedo despegar de la pantalla, creo que hasta doble la computadora para ir hasta un café. Muy interesante todo lo que se viene planteando y esta última mesa me parece que ha tocado una fibra íntima, ¿no? Es como que también me sentí, como dijo Susana, como si estuviera yo en mi consultorio tratando de dejar de escribir también en este mismo proceso. Iba pensando en relación a esto, lo que escribí fue qué pasa cuando el psicoanálisis no incomoda. Porque hay algo de la urgencia que instaló la tecnología, ¿no? Como bueno, las chicas fueron representando esto, como tuvimos que arreglárnosla para seguir en la formación, para seguir en el análisis, para seguir atendiendo a nuestros pacientes, pero pienso que algo que quedó es del orden de la comodidad, ¿no? En algunos casos, en algunas circunstancias. Algunos pacientes prefieren, bueno, para llegar más rápido al gimnasio, entonces me quedo en casa y lo seguimos virtual, ¿no? O porque me queda lejos, o porque, no sé. Digo, ¿qué pasa cuando el psicoanálisis no incomoda? Es una pregunta que me hago y traigo a la mesa. Bueno, Rosiris, las chicas de Perú, quien quiera ir primero, adelante. Sí, puedo responder. Creo que indudablemente hay una transformación en el paciente a partir del cambio del terapeuta, ¿no? Porque somos una diada, estamos involucrados en el proceso. Y todo este aporte de la formación, desde lo teórico, desde lo técnico, y en especial, de manera muy especial, el análisis personal, siempre nos va a permitir profundizar. Entonces, desde ese punto de vista, lo transferencial y lo contratransferencial creó cambios profundos en los pacientes. Yo tengo una paciente que tiene ya 20 años conmigo en terapia y ella comenzó a los 13 y tuvo 10 años continuos y fueron 10 años con muchas transformaciones y como lo digo allí, pues yo tenía una práctica como muy fundamentada en principios analíticos, pero silvestre, escribía, hacía cosas, quizás en algún momento le daba consejos, y el cambio, mi cambio, ella particularmente, lo ha sentido y hemos profundizado muchísimo, muchísimo. Entonces sí se siente y sí creo que hay un cambio radical de lo que es el ejercicio del psicoanálisis y el efecto en los pacientes. Es intenso.
Daniel, que preguntabas por si hubo alguna directiva del instituto, no. Lo dejaron digamos, a discreción de cada pareja analítica, ¿no? Lo cual no lo hace tampoco fácil, porque esa es una negociación entre dos personas igual, ¿no? Entonces de ahí todo lo que pasa, ¿no? Y esto último que decías, Carolina, cuando el psicoanálisis no incomoda, creo que es justamente algo que es una pregunta excelente, o sea, es esto que dice Bauman, ¿no? Se va a poner la tecnología al servicio de la resistencia o al servicio del análisis, que también puede ser, ¿no? Como otra cosa más, es muy interesante y creo que creemos que de aquí a unos años recién veremos el verdadero impacto de esto. Sí, está bien. Leslie, ¿quieres comentar algo? Bueno, en relación a las preguntas que hicieron, pensaba que la transformación se va dando a la par con los pacientes. O sea, yo también he dado cuenta y los pacientes, algunos me han hecho saber cosas que notan diferentes, incluso a veces hasta pues el cambio, ¿no? De consultorio. Yo recuerdo que muy al inicio de mi práctica y con todo lo que implica la inversión en el análisis didáctico, el instituto y demás, tenía mi consultorio en casa, actualmente ya está fuera de casa. Y todo eso lo viven los pacientes como algo está cambiando, parece que te está yendo bien, y lo comentan, ¿no? Lo comentan en el consultorio, pero finalmente es una transformación, un crecimiento paralelo junto con los pacientes. Bueno, Jimena, hola Jimé, qué gusto poder escucharte. Bueno, hola a todos, también un placer estar acá. Me quedaba pensando en estos excelentes trabajos que nos conmueven, pero creo que porque también está esto de que la formación, formarnos como psicoanalistas, es algo que nos moviliza y creo que eso también se reflejó en los trabajos, en los 3 trabajos, y pensaba en algo de lo costoso que decían por ahí, ¿no? Ahora con esto que decía Leslie, ay, que le decían, ay, te va mejor, bueno, pero nosotros sabemos el costo que implica en todo sentido por nuestra tarea, comprometernos, y me parece que eran cosas como que me hacían pensar, y en esto de la incomodidad creo que tiene que estar, pero también, y pensaba con el trabajo de las colegas de Perú, también hubo algo de esto de también encontrar o desidealizar un poco algo de los analistas, de los didactas, que como decía Leslie, creo que también es fundamental, ¿no? Es decir, se escucha, ¿no? La ansiedad, digo, también empezamos a ver quizás a nuestros analistas en otros lugares más incómodos, y me parece que ese también es un proceso que es interesante para irnos también formando a nosotros, y bueno, en esto de picar cebolla, y bueno, también ver como otra faceta que me parece que nosotros, bueno, que estamos haciendo la formación en este proceso y con esta pandemia, creo que es algo interesante para pensar, porque me parece que bueno, que justamente aporta muchísimo a nuestra formación. Era por ahí, y bueno, y agradecer y felicitar a la mesa, Ocal, y a todos los amigos, qué lindo vernos por acá. Gracias, Jimé. Diego, levantaste la mano, te escuchamos. Gracias. Yo pensaba también en el hecho de las pérdidas como tal. O sea, si bien es cierto, el análisis a distancia nos ha permitido mucho, al mismo tiempo nos permitió reconsiderar lo que es lo presencial como tal, ¿no? Qué cosas estaban ahí siempre y que tal vez no se habían considerado hasta que aparece mucho más fuerte lo de distancia. Y también el hecho de el efecto que ha tenido en las generaciones de analistas y de analizantes y de candidatos, que todos hayamos pasado por la experiencia de estar más cerca de la muerte, y que incluso hubo analistas que murieron, hubo pacientes o analizantes que murieron. Si eso trajo como consecuencia el poder repensar más en los análisis propios la cuestión de la muerte como tal. Bueno, gracias, Diego. Gloriani, después volvemos a la mesa a ver si quieren ir haciendo comentarios acerca de esto. Bueno, yo antes que nada quería agradecer la
enorme generosidad de los autores, de las autoras, ¿no? En donde, bueno, Leslie, nos metiste tus sueños, literalmente, ¿no? Rosíris, estuvimos en la transformación, estuve igual, ¿no? En tu consultorio con tus pacientes, y sin duda, ¿no? El grupo de Perú le puso palabras a pensamientos que me parece que todos podemos relacionarnos de una forma. La realidad es que a mí se me vinieron un montón de ideas, pero creo que me parece que la que quisiera compartir es justo la parte del acompañamiento y de la paridad. Como decíamos, ¿no? Ahorita creo que estamos en un momento privilegiado, que es el de la formación, y que sabemos muy bien que si bien el devenir psicoanalista nunca llega, es una constante, los primeros años marcan, así como marcan al individuo, nos marcan a nosotros como analistas, ¿no? Así que los espacios para poder crear, co-crear en conjunto, me parecen que son indispensables, y que la pandemia sí abrió esta posibilidad de fronteras, ¿no? Y aquí un poco haciéndole publicidad a otra mesa que vamos a tener el viernes, que es la del intercambio, que sin pensarlo mucho, Ocal se puso a pensar la posibilidad de que pudiéramos tomar seminarios en distintos institutos, y quienes tuvimos la oportunidad de hacerlo, realmente fue una posibilidad de poder abrir una ventana y entrar a otro mundo. Y lo pensaba mucho en la parte de que hablaba Leslie, ¿no? De la y bueno, lo asociaba incluso también con otra mesa donde hablaban de la madre fálica castradora, donde, bueno, que en ciertos momentos puede llegar a ser la institución, y que en el momento de que uno abre ventanas, uno abre posibilidades, es la posibilidad de tener como un mayor crecimiento psíquico en este momento en el que estamos, que me parece que es privilegiado. Entonces, creo que, bueno, por uno era eso, agradecerles a las que expusieron, agradecer, yo que sé, todos estos años, ¿no? Estos 2 años, que ha ayudado un intercambio, ha sido realmente enriquecedor, que institutos han abierto sus puertas, y que los invito a que se metan a la otra mesa, porque la idea es que no solamente se comparta una experiencia en la otra mesa, sino que nosotros como candidatos podamos tener voz, en donde justo invitamos a la que va a ser la futura presidenta de FEPAL, al Consejo de Enseñanza de Psicoanálisis, para que realmente se pueda, que no se quede como algo anecdótico, y poder realmente, más allá de teorizar sobre abrir fronteras, realmente ver que sí se puede, que la tecnología en este sentido apoyo, y que, bueno, no sé, me parece que sería una pena perder lo recorrido, y que, no sé, que creo que ahorita nosotros que estamos como en esta parte jóvenes, adolescencia, rebeldía, nos da como esa ventana para poder exponer estas ideas que de pronto creo que la propia madurez va rigidizando. En fin, eso era un poco lo que quería compartir. Gracias, Gloriani. Un último comentario de Alicia, breve, porque ya nos estamos, como empezamos unos 5 minutitos tarde, tendríamos que estar terminando ahora. Pero no quiero dejar a nadie afuera, así que Alicia, te escuchamos, luego escuchamos a la mesa para unas últimas palabritas y ya nos tenemos que despedir lastimosamente. No, qué suerte la mía, porque me encuentro con tanta gente que aprecio tanto, además de compañeras mías del corazón, ¿no? Allí, lo mismo que Gloriani acaba de plantear, hay algo que me parece sumamente vital en todo esto que han narrado todas ellas, ¿no? Y a pesar de que ya había visto antes un poco la presentación de mis compañeras de Perú, esta vez he reparado más en este detalle de la línea roja de la voz, ¿no es cierto? Pero esta vez reparé en que en realidad, en términos médicos, representan la vida, ¿no? Que la vida es así, tiene subidas y vicisitudes, y subidas, vicisitudes,
Se nos y quedó en el trabajo de todas, todo me aparece cal, digamos, ay, qué pena. ¿Me escuchan? Ay, qué pena. Se congeló un poquito, Alicia, escuchamos un poquito, sí. Ah, bueno, nada, ya no importa si no he escuchado, solo entonces un abrazo muy grande porque lo que quería decir ya quedó, ya seguramente está en la memoria de todos ustedes, pero hay algo muy vital, es lo que quería decir, y representado en esa línea roja, que si fuera todo estable, si nos hubiéramos mantenido estables, con los mismos encuadres, con las mismas condiciones, no hubiéramos respondido con vitalidad, hubiéramos respondido con opacidad, más bien. Y nada más, lo demás es un abrazo muy grande a todos ustedes. Chao. Gracias, Alicia. Bueno, Mesa, les dejo las últimas palabras. ¿Quién inicia? Bueno, agradezco profundamente a OCAL por estas puertas siempre abiertas, por este puente entre todos los candidatos, analistas de información, por ese proyecto del que acaba de hablar Gloria, en el que también participé y estuve precisamente con el Instituto de Psicoanálisis de Perú. Creo que si hay algo que nos ha dejado la pandemia es esto, que abrimos una puerta que va más allá del aeropuerto y de lo que significa viajar, ¿no? Estamos viajando desde nuestra casa, abriendo como nuestros corazones y entendiendo cada vez más humanamente el psicoanálisis. Muy agradecida por esta oportunidad. Creo que los tres trabajos, todos los trabajos anteriores, todos apuntan hacia eso, hacia lo más humano, hacia lo más cercano. Gracias. Bueno, yo también quiero agradecer a OCAL por abrir fronteras, por acercarnos, aunque sea de esta manera, y a mis compañeras de mesa por su creatividad. Creo que los tres trabajos tienen una línea de relación. Me pude ver en cada uno, con Rosiris, este proceso de transformación que ven los pacientes y que nosotros damos cuenta de ellos también, de sus transformaciones con las compañeras de Perú. También lo mismo, cómo vivimos nosotros como pacientes nuestro análisis didáctico. Entonces se complementa muy bien la mesa y me siento muy, muy contenta. Muchas gracias. Bueno, yo quería también, bueno, nosotras queremos agradecer la oportunidad que nos dieron para compartir este trabajo que en realidad nos gustó tanto hacer y nos ayudó tanto en un momento híbrido, post pandemia, ¿no? De vuelta al consultorio, de vuelta al instituto, ¿no? Y que lo hicimos, y que nos ayudó tanto, nos sirvió tanto para elaborar nuestras experiencias, ¿no? Y quería agradecerle a nuestras compañeras de mesa, a Rosiris y Leslie, porque creo que hemos, los tres trabajos han compartido como un lado como súper íntimo de nuestra formación, ¿no? De nuestra experiencia, ¿no? Y creo que el clima ha sido súper rico para encontrarnos desde ese otro lado, ¿no? Y nada, muy rico encontrarnos aqui. Elisa, eu só queria dar uma palavra rápida, só uma palavrinha. É porque eu achei curioso, né? Porque essa mesa acabou que o trabalho da Leslie falou um pouco dos institutos, da formação do seminário, né? da parte teórica, o da Rosiris falou de supervisão e o do pessoal do Peru falou da análise didática, né? Que é exatamente o tripé, né? Agora a gente faz o compartilhamento dessas ideias na quarta pata, né? Achei muito legal. Sim. Bueno, entonces, muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias, Carlos. Hiciste que la mesa sea muy buena, muy dinámica también. Gracias, Elisa. Gracias a todos. Sí, y nos vemos en 10 minutos. Gracias, Carlos. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ustedes.